Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Hoy estuvimos cantando Conocerte más, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor forma de conocer más al Señor? ¿A través de experiencias? Bueno, de pronto, pero principalmente es a través de la lectura y el estudio profundo de su palabra. Ese es un ánimo para que lo hagan cada día en su casa y conozcan más a aquel que les ama y que dio su vida por ustedes para llevarlos a una excelente eternidad. Amén. Hoy el título es Jesús, el más excelente intercesor. Es más, ustedes le pueden ahí más bien colocar Jesús, el más excelente y único intercesor. No hay otro como él. Bien. Los puentes y los ferries, ¿sí conocen los ferries? ¿Alguien ha vivido por allá en el Meta y le ha tocado cruzar con su carro, colocando el carro a través del ferry para cruzar allá ese río, ¿no? En el río Meta, en el Orinoco, se ve mucho eso. Y los puentes también, pues, fueron hechos para que podamos franquear, para que podamos cruzar, ¿verdad? De un lado a otro donde hay un gran abismo o donde hay un río muy profundo con nuestro carro. Y de eso hemos estado hablando de alguna manera desde antes del capítulo 5 y lo seguiremos hablando hasta el capítulo 8 de Hebreos, de un tema muy central. Porque esa es la labor de un sacerdote. Un sacerdote es un intercesor entre los hombres y su Dios. Porque recuerden que hay sacerdotes en todas las religiones y la labor que tiene el sacerdote es ser intercesor, ser mediador, ser un puente. De ahí viene la palabra pontífice, pontifex en latín, ¿sí? Ese puente que me lleva a Dios. En el caso de nosotros como creyentes, ese puente tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? Jesucristo, ¿verdad? Dígalo con toda convicción. Jesucristo, ese es mi puente, ¿no? Ese es mi pontífice. Él sí es mi sumo pontífice. Amén. Y obviamente necesitamos un puente porque hay un abismo gigante entre Dios y nosotros a causa de lo imperfectos que somos, a causa del pecado que mora en nosotros. El abismo es gigante. Necesitamos un puente perfecto, igual de grande, ¿verdad? Y en 1 Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. No hay otro. Él es el sumo sacerdote. Como ustedes pueden ver, el libro de Hebreos, lo que destaca todo el libro de Hebreos es que Jesucristo es lo máximo. Así debiera llamarse de pronto todo Hebreos. Jesucristo es lo máximo. No hay nadie como Él. Él es mejor que los ángeles. Él es mejor que los patriarcas. Él es mejor que la ley. Es mejor que el día de reposo. Es más, es el Señor del día de reposo. Él es mejor que cualquier sacrificio que tú presentes, que cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Él es mejor. Él es lo máximo. Él es mejor que los sacerdotes, y en esos que estamos ahorita estudiando antes del capítulo 5 hasta el 8 vamos a estar estudiando. Él es nuestro sumo sacerdote y es mejor que cualquier sumo sacerdote del Antiguo Testamento. De eso hemos estado hablando todo este tiempo porque es un tema central. El tema central es Jesucristo, es el sumo sacerdote. Amén. Por eso es triste oír, usted ha escuchado personas que dicen, yo tengo mi relación con Dios, pero déjeme así, yo lo tengo a mi manera. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Yo creo que han escuchado muchos amigos, familiares, cuando ustedes le predican, no, quieto hermano, usted con su cristianismo, yo tengo a mi manera mi relación con Dios, y uno tiene que decirles, lo sentimos mucho por ellos, pero si usted no tiene el puente, si usted no tiene ese ferry que lo lleva a Dios llamado Jesucristo, usted está perdiendo su tiempo porque usted no puede cruzar, usted no puede tener una relación a su manera, tiene que tener una relación donde Cristo lo esté llevando a Dios y donde usted pueda tener una verdadera y real relación con el Señor. O sea que si el día de hoy usted no tiene ese puente, lo invito a que acepte a Cristo en su corazón, en su vida, y diga, quiero
que entres a mi vida porque quiero conocerte más, como estuvimos cantando. ¿A quién? Al Padre de las luces, al Señor. Eso es como, si uno quiere amar a Dios a su manera, eso es como querer cruzar uno con el carro a las espaldas por el río Magdalena. ¿Te imaginas eso? Es igual de loco, es imposible. Y alguno dirá, pero usted la otra vez dijo en Hebreos 4 que yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia. Entonces toca decirle, pues lea 2 versículos atrás a ver qué dice. A ver cómo es que puede usted hacerlo. Para que usted entre al trono de la gracia, Hebreos 4:16, lea el 14 y el 15. ¿Y qué dice el 14? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Y el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, ahí sí, por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios ante Dios por los pecados de sus hermanos, pero ellos también tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos porque también eran pecadores. Un resumen de lo que nos ha hablado un poquito Juanma la vez pasada, también nos estuvo hablando Edwin Rincón, también estuvo Edwin de la Iglesia de Norte hablándonos sobre todo este tema que estamos hablando del sumo sacerdocio, y es que igual que el sacerdocio de Aarón, Jesús no se llamó por sí solo. Algo importante y nos hacían ver es que Jesús Dios, el Padre, fue quien creó el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ellos no se llamaron, Él llamó. ¿A quién llamó? A la tribu de Leví. ¿A qué familia? A la familia de Aarón. Sí, el hermano de Moisés. Nadie más podía hacerlo. Así quedó establecido. Quedó establecido que solamente ellos podían presentar entonces esos sacrificios a favor de los hombres. Nadie más lo podía hacer. Eso es lo que nos estuvo explicando ellos en estos días, diciendo que el sacerdocio de Jesús entonces vendría a ser un sacerdocio diferente, ¿verdad? Porque es un sacerdocio conforme al orden de ¿qué? De un señor Melquisedec. ¿Dónde aparece Melquisedec? Génesis 14, perfecto. Y lo que empieza diciendo este capítulo 7, que es el que voy a terminar hoy, ya Juanma les presentó la mayor parte, es que Melquisedec fue un hombre que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham venía de derrotar a los reyes que habían retenido a los reyes de Sodoma y Gomorra y a toda su gente, y entre esos, ¿quién estaba? Su sobrino Lot, su sobrino que era tan inteligente, vio que era tan bonita la tierra de Sodoma, se fue para allá, y allá llegaron esos otros reyes que de Orlaomer y todo el resto, y se llevaron todo, iba cautivo. Le dicen a Abraham, y Abraham dice, bueno, tocará ir a rescatar al chino. ¿A usted no le ha tocado así? ¿Cuántas veces le ha tocado rescatar al chino? Al que siempre mete la pata, al que siempre se ha metido en problemas, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Uno siempre tiene uno así. Siempre, uno tiene un Lot en su vida. El que siempre está rescatando allá del pozo. Y este hombre llega allí, Abraham, con todo su ejército, rescata a su sobrino Lot y a toda su familia, y obviamente le ayuda a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y de pronto aparece este personaje, Melquisedec, que tenía una característica. Su nombre era Melquisedec, rey de justicia, pero a la vez era rey de una ciudad que se llamaba Salem, lo que hoy en día conocemos como Jerusalén. Salem significa paz, shalom, paz. Perfecto, entonces era el rey de justicia y era rey de paz. Y este hombre se le aparece con algo muy curioso, se le aparece con pan y vino. ¿A quién se le parece? Se le aparece con pan y vino. Y bendice a Abraham, y Abraham inmediatamente le da sus diezmos, de inmediato, y ya, listo, se va, y ahí queda en la historia. No sabemos nada más de este Melquisedec, simplemente que allí bendice a Abraham.
Y el sacerdocio de Melquisedec se dice que es más grande que el sacerdocio levítico porque de alguna manera en el ADN de Abraham, ¿quién estaba? Pues Leví, ¿no? Su bisnieto. Y su tataranieto Aarón también estaba ahí. Entonces, de alguna manera, cuando él entregó los diezmos y fue bendecido, de alguna manera, ese sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, bendijo toda esa generación. Por eso es que se dice que el orden de Melquisedec es mucho mejor, mucho mayor que el orden levítico. ¿Ok? El sacerdocio levítico, por ser ejercido por hombres, obviamente era imperfecto. A ver, ¿quién es perfecto acá? ¿Quién? Alce su mano. Sí, desde que sea de hombres uno sabe que va a ser imperfecto. Y por eso es que 400 años después de que se establece el sacerdocio levítico, aparece un salmo. Aparece el Salmo 110, que si ustedes lo leen es un salmo totalmente mesiánico. Un salmo mesiánico es un salmo que habla de Jesucristo. Lean el Salmo 110 en su casa. Y en el verso 4 que dice, juré. Dios Padre está diciendo, juré. Tú le está diciendo a su Hijo Jesucristo futuro, serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aparece ahí. Entonces, wow, se promete que va a haber un cambio. O sea, el sacerdocio levítico no sirvió. Tenía un buen propósito, sin duda mostró a Cristo a futuro, pero no sirvió. Y el Señor dice, esto va a cambiar. Ya lo había profetizado. El sacerdocio de Melquisedec, entonces era un sacerdocio que lo dice allí, no tenía ascendencia. ¿Qué quiere decir? O sea, no tenía genealogía. O sea, no tenía mamá. O sea, a Melquisedec no se le registraba ni mamá ni papá, como la canción, yo no tengo padre, yo no tengo madre. Ah, eso sí se lo saben, eso sí lo reconocieron. Y ya que viene diciembre lo reconocen rapidito, ¿sí? Así era Melquisedec, ni mamá ni papá, no había genealogía, ¿sí? Porque recuerden que el sacerdocio según la ley de Moisés solamente podía ser ejercido por una tribu, la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote solamente podía provenir de la familia de Aarón. Perfecto, ya ahí vamos entrando. Era además este sacerdocio de Melquisedec con un carácter eterno, porque pues no se sabe nada de Melquisedec. Aquí eso se llama una alegoría, que es tomar un personaje del Antiguo Testamento y también se llama una tipología y compararlo con Cristo. Alegóricamente, entonces Melquisedec no aparece genealogía como Cristo. Cristo tuvo madre aquí en la tierra, pero no tiene una mamá celestial, tiene un padre celestial, entonces no aparece, tiene esa misma similitud. Es eterno en el sentido de que Melquisedec no se sabe si murió o no murió, ahí quedó suspendido en la historia, ¿verdad? Entonces el autor de Hebreos hace esa comparación y dice, es eterno, es indestructible, no se registra muerte, y aunque Jesucristo murió, recordemos que resucitó. Por último, ya eso nos lo explicó Juanma, eso requirió entonces un cambio de ley y de eso vamos a seguir hablando. Entonces vámonos con el primer punto, sin demorar tanto. Vamos a ver, ¿saben cómo? Gracias. Entonces, primer punto, Jesús es nuestro más excelente y póngale único. Yo no le puse ahí, pero póngale único. Jesús es nuestro más excelente y único intercesor por medio de una mejor ley. Leamos esos dos versículos. ¿Ya me están ayudando allá? Entonces el anterior. Gracias. Dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos ¿a quién? A Dios. ¿No les parece curioso que Caifás, ¿recuerdan quién era Caifás? ¿No? No es cuando usted tiene que pagar que le dicen, bueno, Caifás con el billete que me debe. No, no es ese Caifás, ¿no? Recuerden que Caifás era el sumo sacerdote en el tiempo en que Jesucristo fue arrestado. Entonces, es curioso ver que este Caifás juzgó y junto con Pilato envió a la muerte a Jesucristo, al Hijo de Dios. Es curioso que este sumo sacerdote, con toda su teología y sabiduría, no reconoció al Mesías. Ahí se nota que el sacerdocio levítico era
imperfecto. Era débil e inútil. Ese es el gran ejemplo. Ver al sumo sacerdote Caifás perdido absolutamente sin reconocer a Cristo. Y Cristo avergonzó a ese sumo sacerdote y mostró que el Salmo 110, cuando Cristo juró, tú serás mi sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, era real, porque cuando murió a los 3 días, resucitó, y avergonzado quedó el juicio de este sumo sacerdote. Entonces quedó demostrada la superioridad del sacerdocio que iba a empezar a tomar Jesucristo. Y como dicen los versos 15 y 16, que me encanta, Jesús fue constituido sumo sacerdote. De eso ya nos habló Juanma. No por venir de la tribu de Leví, no de genealogía, sino algo más grande. Dice que por el poder de una vida indestructible. Amén. Y yo te pregunto, ¿el poder de una vida indestructible habita en ti? Porque desde ya te voy a preguntar, ¿por qué nos preocupamos? Me pregunto yo también. Si el poder de una vida indestructible está en mí, si el sumo sacerdote eterno que nada lo puede vencer está en mí, ¿por qué será que a veces no duermo en toda la noche pensando tonterías? ¿Verdad? Teniendo al intercesor perfecto. ¿Pero nos pasa? Nos pasa. Es importante notar que la ley a la cual se está refiriendo aquí, que ahí en el segundo dice, pues la ley nada hizo perfecto. Es la ley principalmente, y es que el libro de Hebreos principalmente está hablando de una ley. ¿Cuál es? La ley ceremonial. ¿Recuerdan que habían 3 leyes? Ley moral, los 10 mandamientos, ley moral. La ley civil, todavía, si usted me mata al burro, me lo paga. Todavía aparece, si usted me hace un daño, todavía en las leyes civiles, en los derechos civiles, mucho es tomado de la Biblia, sí, aquí en Colombia y en el mundo. Y la ley ceremonial. ¿Cuál era la ley ceremonial? Era la ley levítica, la que constituía sacerdotes, la que determinaba sacrificios. Lea el libro de Levítico. La que decía ceremonias, hablaba de fiestas, hablaba de respetar el sábado. Vea, mi nieto ya está apoyándome bien, chino, hágale. ¿Sí? Hablaba de dietas, ¿no? Ayer era donde decía, no coma marrano, mijo. Y rico que es, pero no coma marrano. Eso estaba dentro de la dieta, ¿no? No coma cerdo, no coma un pescado que no tenga, o sea, en el Antiguo Testamento Ferney hubiera sufrido mucho, porque no podía comer bagre, porque el bagre no tiene escamas, ni tiene aleta. Entonces, hubiera sufrido Fer para hacer esos sancochos. ¿Sí? Gloria a Dios, el Señor nos libró de todo eso, ¿no? No podía comer conejo, los pobres chinos no podían comer rata, eso no se podía comer. ¿Sí? No se podía comer. Habían unas dietas. Y esta ley a la cual se refiere principalmente aquí es a la ley ceremonial, que nada hizo perfecto, ¿sí? Y se introduce una mejor esperanza, y esa esperanza ¿cuál es? Es una nueva ley en la cual hay un nuevo sumo sacerdote, el cual es rey, porque proviene de la tribu de Judá, Jesucristo, y a la vez es un sacerdote perfecto, y ese es Cristo. Esa es una verdadera esperanza. Por eso es que a uno ahora, de verdad, le da tristeza a algunos amigos y hermanos que se han dejado engañar con ese cuento que yo sé hebreo. Eso sale en Facebook, en Instagram, aprenda hebreo. Y son un poco de judaizantes, que después te salen con un poco de fábulas tontas y te hacen casi que echar para atrás, sin ser tú judío, porque ese es el problema de los hebreos, echar para atrás a los sacrificios, otra vez a tener sumos sacerdotes, entre comillas, llamados pastores, ¿sí? A cuidado come marrano porque eso es pecado, ¿sí? Volver a esas vainas que son como el tema del que maquilla un marrano, y sí es cierto. Lo maquilla, por fuera se ve bonito, pero por dentro ¿qué sigue siendo? Marrano. Sigue siendo lo mismo, su naturaleza no cambia. Por eso es que dice que esa ley no hizo nada perfecto, nada perfeccionó, dice en la Reina Valera. Si esa vaina no perfeccionó, ¿yo por qué vuelvo ahí? Lo que está diciendo el libro de Hebreos y lo que está diciendo el autor de Hebreos es,
Hermanos, por favor, no vuelvan atrás a una cosa que ya no tiene ningún valor, que a usted nada lo cambió. Si hay algo que lo cambia a usted es Cristo en usted. Eso sí realmente transforma su vida. Cuando usted entrega su vida a Cristo y Cristo es el Señor de su vida, Él lo lleva a una relación íntima con Dios. No ese tipo de sacrificios, no ese tipo de cosas que demostraron que no sirven para nada. ¿Ok? Ahora, la ley moral, esa no fue abrogada, ¿no? Porque la ley moral nos muestra que estamos enfermos, pero no nos da la cura. Eso sí es cierto. No te vas a salvar por cumplir la ley moral porque nadie la cumple. Pero sí nos muestra que necesitamos un Salvador. Nos muestra la ley moral, cuando uno ve los 10 mandamientos, nos muestra que estamos perdidos. ¿Usted ama a todas las personas en este mundo? ¿Cierto que no? Y dice que amemos al prójimo como a sí mismo. Es que no cumplimos una de esas cumplimos. Entonces la ley moral me hace ver que necesito a Cristo. Esa es importante. Pero estas leyes ceremoniales, chao, hasta luego, no más. Y cuidado cuando usted mismo, que vino de pronto de la anterior religión, le da por otra vez, ay, es que allá era como más chévere. Uno subía a Monserrate, pasaba por allá, prendía 5 velas, regresaba, se echaba sus cervezas, su rellena bien sabrosa, papa criolla, ¿no? Entonces yo como que vuelvo a eso y tristemente hay personas que han vuelto a eso y que han estado aquí, en esta iglesia. Aquí han estado. Entonces es increíble, es despreciar el sacrificio de Cristo, hacer eso. Es decir, ¿sabe que ese sacrificio no me gusta? Prefiero los otros, los que antes hacía. Ahora, en esta nueva ley tenemos una esperanza, dice allí que es mucho más segura, una esperanza que te transforma, como ya les dije, por dentro, que no te maquilla. Los sacrificios del Antiguo Testamento que hacían, cubrían el pecado, lo cubrían, un ratico, porque al otro día tú pecabas y otra vez mate una pobre oveja, y pecabas a los 5 días y otra vez mate una pobre oveja, cubrían el pecado, pero cuando Juan vio que Jesucristo venía, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Si tú hayas llegado a Cristo, el Señor quitó el poder del pecado en ti, amén. Eso es para gozarse, este libro es para gozarse a pesar de que sea tan teológico, tan ladrilludo, tan doctrinal, ¿no? Una esperanza que nos permite tener una auténtica intimidad con Dios solamente la encuentras en Cristo. Es triste entonces que aquellos que insisten en volver a la ley no entendieron que la ley nada perfecciona. Y entonces uno de pronto recuerda al apóstol Pablo molesto, y uno entiende que esté molesto. Cuando en Gálatas 3, uno dice, es increíble, después de haber conocido al Padre por medio del Espíritu, ¿cómo es posible que vuelvan a la carne? Después de vivir en el Espíritu, ahora quieren otra vez vivir en la carne. Y te pregunto, ¿quién es tu esperanza? ¿Quién es tu ancla? De lo que nos hablaba Edwin hace unos días. ¿Será que de pronto una vez también en el cristianismo convierte ciertas disciplinas espirituales en ritos de esos que no sirven para nada? Porque la ley ceremonial era rito. No, ¿cómo está tu relación con Dios? Y le dicen a uno, yo hago el devocional. No, sí, a mí me llega un versículo en YouVersion. Ah, chévere. No, yo te pregunté eso, te pregunté cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es realmente Dios tu Padre? ¿Es tu amigo? ¿Es tu hermano? ¿Hablas constantemente con Él? ¿Dependes de Él hasta para coger? Si cojo Transmilenio, cojo taxi hoy, si me voy por este lado, por otro lado, hablo con Él, estoy con Él, dependo de Él, todo lo que hago lo hago con Él, porque como Él dijo, separado de Él nada puedo hacer. ¿Estoy con Él siempre? Eso es tener una relación con Dios, es una relación bonita. Me levanto por la mañana, le oro, le doy gracias, digo, Señor, eres hermoso, gracias por lo que hiciste ayer, así haya habido pruebas, gracias por ellas porque te conocí más. Eso es tener una relación. No, yo hago el devocional, esa no es respuesta. Y por eso te pregunto, ¿dónde está tu esperanza? También hay personas que ponen su esperanza en hombres, en trabajos, en estudio, en su propia vida, en la falsa religión. Vamos a un segundo punto, entonces me ayudas ahí, ¿no? Gracias. Parece que ya. Entonces, voy atrás ahí. Dice, Jesús es nuestro más excelente y único intercesor
por medio de un mejor pacto. Vean, entonces leamos ese pasaje. Dice, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos, se refiere al sacerdocio levítico, llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, o sea, Cristo, por un juramento del que le dijo, que es el Padre, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres el sacerdote para siempre, y cuando está completo en el Salmo 110:4 dice, según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, hay un mejor pacto, un cambio de ley que hizo un mejor pacto. Ya no es la ley levítica, ahora es la misma ley de Dios de siempre que dice, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso se lo dice a su hijo. Este salmo, como les decía, es mesiánico, léanlo allá en su casa. Y el Señor, aquí hay algo importante, el Señor juró. En muy pocas partes de la Biblia aparece que el Señor jura algo. ¿Usted le cree a Dios sin necesidad de juramento? Amén. Ahora, si Él jura algo, eso lo que significa es que lo que está diciendo es muy importante. Pero muy importante. Ahora, ¿es importante que Cristo vino a este mundo a salvarte? Qué importante, ¿no? Y Jesús juró, vea, y Dios Padre juró, vea, tú serás sacerdote. Qué importancia es tener un sumo sacerdote, tener un puente para llegar a Él, que Él mismo dice, ¿sabe qué? Para que lo crean, yo juro. Sin embargo, la gente aún sigue sin creer. Pero el mismo Padre juró que su Hijo sería sumo sacerdote. Con el cambio de ley, entonces vino un cambio en el orden sacerdotal. Ya no era el levítico, sino uno conforme o parecido, similar, ¿cierto?, al orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio, el único que lo podía cumplir, ¿quién era? Cristo, porque no tenía genealogía, como les dije, era indestructible, era eterno, era perfecto, santo, con carácter de realeza, ¿sí? Rey y al mismo tiempo ser sacerdote y hasta profeta, porque eso también fue Cristo, perdón. Y esa nueva ley es diferente a la levítica porque está avalada por Dios mismo mediante un juramento. O sea, si Dios juró sobre esa nueva ley, tiene que ser mejor que la primera, ¿cierto? Tiene que ser mejor que el sacerdocio levítico, obvio. Entonces establece un nuevo pacto. Ahora, ese pacto, normalmente los pactos eran sellados ¿con qué? Con sangre, ¿no? Vamos a hablar de pactos. ¿Cuántos pactos recuerdan ustedes? El pacto de Abraham, el abrahámico, sí, donde le promete una descendencia, le promete un hijo, una descendencia. ¿Cuál otro? El de Noé, muchas gracias, donde, acuérdense del arco iris, nunca más la tierra será inundada por agua. Otro, bueno, está el pacto davídico, donde le promete a David que siempre habrá un rey, y de ahí, de esa descendencia, ¿quién vino? Jesucristo, rey, perfecto. Está el de la ley, el de Moisés, ¿sí? Que dice, si tú obedeces, te bendigo. Si cumples la ley, te bendigo. Difícil, ¿verdad? Ese pacto. Entonces, aquí hay un nuevo pacto, y como dijo el Señor Jesucristo cuando estaba entregando el vino a sus discípulos, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. No era la sangre de un cordero, no era la sangre de un toro, no era la sangre de un cabrito, era su propia sangre que estaba sellando este pacto, ¿sí? Un pacto nuevo. En este nuevo pacto, Cristo mismo es el fiador. Miren lo que dice ahí. ¿Quién es un fiador? Es uno que dice, bueno, vamos a poner aquí ejemplo a Carlos. Carlos se mete en un negocio y dice, Carlitos, sírvame de fiador, y yo llego y pin, le firmo. Y a los 8 meses me llama, hermano, es que su tocayo no ha pagado, ¿le tocó a usted? Pero como yo firmé, yo soy el garante, ¿qué me toca hacer? Pagar. Después hablaremos, Carlitos. ¿No? Mentiras. Es así. Entonces a mí me parece espectacular esto que está diciendo acá, porque está diciendo, este pacto no solamente tiene un carácter, o sea, tiene un carácter tan grande, tan divino, que Dios Padre juró, y Jesucristo es el garante. Oiga, y conociendo eso, ¿usted se quiere volver atrás? No solamente a la falsa religión, al mundo, volver allá al fango. ¿Es eso comprensible? ¿Verdad que no? No, para nada. Y eso es lo que le estaba diciendo él a los hebreos. ¿Cómo ante
este Jesucristo tan grande, usted va a querer volver atrás. Eso no tiene lógica. Es una tontería, ¿verdad? Y así terminamos esta parte, ¿no? Vámonos a un tercer punto. Hemos visto que es Jesucristo nuestro único intercesor y el mejor, por una mejor ley y también por un mejor pacto. Jesús es nuestro más excelente intercesor y único porque su sacerdocio es eterno. Ese no fue hasta el 4. Listo. Entonces, leamos. Dice, los sacerdotes anteriores, o sea, los levíticos, ¿verdad? Los de la ley de Moisés, eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive perpetuamente para interceder a Dios. O sea, tiene un carácter de eternidad en todo eso que tú hablas durante esos versículos. Como ya hemos visto, el sacerdocio levítico era imperfecto porque era ejecutado por hombres pecadores, débiles igual que tú y yo. O sea, no podrías colocar tu confianza plenamente en alguno de ellos, ¿cierto? En cualquier momento se moría, ¿sí? Y podía ser reemplazado por un Caifás. ¿Qué te parece? O sea, difícil confiar. ¿Hubo malos sacerdotes? Bastantes. Josefo, el famoso historiador judío, Josefo, ¿sí? Este hombre dijo que en los 2 templos que existieron hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, recuerdan, por el Imperio Romano destruye Jerusalén, hubo 84 sumos sacerdotes. ¿Qué le parece? ¿Cómo hace usted para confiar en uno que se le puede morir al otro día? En cambio, como Jesús es Dios, ¿será que Él va a dejar de existir? Su sacerdocio, como lo reitera tantos esos versículos, es para siempre, como el de Melquisedec. No cambia, es eterno. ¿Cómo no confiar en un sumo sacerdote así? Permanentemente dice que Él está intercediendo por ti ante el trono de la gracia, permanentemente. O sea, si tienes un problema, no corras a contárselo al amigo. ¿A quién tiene que ir a contárselo? A Dios. Tienes un sumo sacerdote y puedes contarle tu problema a Él inmediatamente. Él intercede a toda hora. ¿Eternamente está salvando almas? Todos los días está salvando almas. Todos los días está sacando gente que iba rumbo al infierno y los lleva a tener vida eterna y relación con Dios. Infinitamente está llevando a las almas que creen en Él y en su sacrificio perfecto está llevando personas cada día más a los pies de Él y a los pies de Dios. Amén. Como esta iglesia a sus pies. Vamos a un cuarto punto. Entonces, tenía un carácter eterno, ¿verdad? Jesús es nuestro más excelente intercesor porque Él es perfecto. Y aquí vamos ya a terminar. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, ¿cómo es Jesucristo? Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes, o sea los levíticos, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, recuerdan la que hizo Dios Padre, que vino después de la ley, Salmo 110, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, dije que se corría peligro cuando un sumo sacerdote moría, ¿cierto? Que fuera reemplazado por uno que fuera perverso. Con Cristo no corre ese peligro. Eternamente tendremos un sumo sacerdote santo y lo que dice ahí es que sin mancha. Inmaculado es sin mancha, sin relación con el pecado. Todo lo hace perfecto. Él nunca te falla. Él nunca te va a defraudar. Él no es ese sumo sacerdote que te va a decir hoy sí y mañana no, me cambié de idea. Él no te falla, porque sus promesas son ciertas, las que están en la palabra de Dios. Si no se han cumplido en tu vida, tranquilo, se cumplirán. Amén. Las que son para ti, ¿no? Y está establecido así el sacerdocio de Cristo para siempre, porque así lo juró Dios mismo como garantía
de que es totalmente verdad, esto no es por molestar. Y nos convenía, dice. ¿Por qué era que nos conviene tener un sumo sacerdote así? Bueno, porque ¿cómo puede uno cifrar su esperanza en otro pecador? Yo recuerdo cuando estábamos en la anterior, llamémosle religión, cómo uno iba y contaba todo a otro pecador. Ahora, ¿eso es cierto? ¿Que uno lo debe hacer entre hermanos? Sí, pero uno ni lo conocía, ¿cierto? Ni lo conocía. Pero le decían, es la única. Qué bonito cuando uno llega y conoce al Señor y conoce a Cristo y entiende que Él es su sumo sacerdote y que si yo tengo un problema, ¿a quién se lo cuento? A Él primeramente. Si tengo un pecado, ¿sabe a quién le digo a Él, Señor, he pecado? A Él, a mi sumo sacerdote, y Él, cuando yo confieso mi pecado, dice que me limpia de toda maldad. Ese sumo sacerdote que siempre está ahí para mí, para lo que necesite. Entonces, ¿cómo no nos convenía? Uno que no es pecador, que es santo, que tú no tienes duda de él en nada, porque es perfecto. Es una persona que no cambia de carácter, no es un sumo sacerdote como a veces pasa con tu pareja. Los que son casados, levanten la mano. ¿Su pareja cambia de genio? ¿Sí o no? O los que son niños o los que son hijos, ¿su papá cambia de genio, su mamá? ¿El niñito cambia de genio? Una vez es como me dice mi esposa, dice, ¿por qué amaneció bravo? ¿No le pasa? La esposa le dice, no, ¿por qué amaneció bravo? Y yo no estoy bravo, yo no estoy bravo. ¿No? Sí, uno es así. Uno cambia y a veces ni sabe por qué. Yo no sé por qué, pero estoy bravo. Entonces imagínese uno tener la esperanza en un sumo sacerdote de esos, que si se amanece con el mico al hombro, dicen, aquí no venga a molestarme, no quiero saber nada de usted. Pero Jesucristo está ahí, atento, intercediendo siempre por ti, porque Él no cambia, es inmutable. Su carácter es santo, perfecto. Su personalidad es santa, perfecta, no cambia. En el sacerdocio levítico se tenía en cuenta, como en los perros finos, ¿verdad? El pedigrí. Sí, el pedigrí. Y no podían venir sino de Aarón. Y dice la palabra misma de Dios, cuando los que yo a veces digo, hay tipos o que son tremendos teólogos o les gusta perder tiempo, ¿sí o no? Pero estudian tan profundamente y encuentran que hay 152 defectos que si lo tenía un sacerdote no podía cumplir. O sea, si al tipo le faltaba, qué sé yo, un dedo, no podía ser sumo sacerdote. Si al tipo le faltaba, qué sé yo, una uña, no podía ser sumo sacerdote. O sea, pobrecitos los que tenían cualquier defecto físico, no podían servir. O sea, tenían que ser perfectos, pero eso de alguna manera mostraba que el que venía era perfecto. Pero en realidad el único perfecto es Cristo. ¿Sí? No necesitamos volver entonces a los sacrificios. ¿Para qué? Establecidos allá. Yo no entiendo cómo uno, después de tener a un Jesucristo que Él mismo puso su vida por nosotros, hizo el sacrificio perfecto, de eso vamos a hablar más adelante en Hebreos, ¿cómo es posible que uno quiera volver otra vez a matar ovejas? O sea, qué locura. Y nos pasa también a nosotros cuando queremos ganar puntos con el Señor. Es como si uno volviera otra vez a subir Monserrate. Otra vez, 9 días para Monserrate. Haciendo la novena. ¿Usted se imagina volviendo a hacer la novena? Otra vez. Cuando entendemos a través del libro de Hebreos que eso no tiene ningún valor ni transforma, que lo que te transforma es una relación íntima con Él a través de Cristo. ¿Cómo es posible que yo quiera volver atrás? Es imposible. Por eso, como les decía al principio, si yo vuelvo a esos sacrificios que hacía antes, yo lo que estoy diciendo es, ¿sabes qué es que Cristo? Tu muerte no me interesa, es vana, para mí eso no tiene ningún valor, yo sigo con mis sacrificios. Eso es lo que uno está diciendo, está despreciando el amor y la gracia de Cristo a través del sacrificio que Él hizo. Sí, no solo su sacerdocio es mayor, su sacrificio es mayor que los sacrificios levíticos, porque ustedes se imaginan cómo llevaban a un toro el día del holocausto. Cada año el sumo sacerdote
entraba con la sangre de un toro, ¿verdad? Y allá lo llevaba al lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote allá en el templo, y regaba la sangre del toro. Pero usted se imaginan cómo traían al toro para matarlo. Ellos presienten. ¿Ustedes han visto a las vacas cuando las van a matar? Eso da tristeza. Ellas presienten que las van a matar. Si alguno estaba en el matadero, me comprende. Ellas saben, los ojos de llorosean casi. Ellas saben que las van a matar. Entonces, imaginen cómo venía el pobre toro arrastrado a las malas. A la oveja le amarraban las patas para poder llevarla. Pero Jesucristo entregó su vida voluntariamente por ti y por mí. Amén. ¿Qué sumo sacerdote tenemos? Él mismo es el sacrificio. Él mismo es el sacrificio. No necesitas más sacrificios. Él entregó su vida y dice también, él mismo lo dijo en vida, yo entrego mi vida y yo también la tomo, porque al tercer día resucitó y Él venció y tú también eres vencedor con Él. Amén. ¿Cómo despreciar un sacrificio tan grande? Y yo me pregunto para terminar, ¿cuántos amigos que conocimos en esta iglesia o que conocimos en otros lugares se apartaron del Señor? ¿Recuerdan? Yo a veces encuentro en Facebook o encuentro entre las mismas charlas de creyentes gente que dice, ese no era una oveja, ese era un lobo rapaz. Digo, bueno, ¿y de dónde se cree Dios que juzga eso, no? ¿Cómo nos falta amor en la iglesia del Señor? ¿Sabe que usted es un sacerdote también? ¿Sabía que usted es un sacerdote? La palabra lo dice, somos real sacerdocio, somos sacerdotes del Rey y estamos llamados a interceder por otros. Lo que uno debe hacer cuando una persona se aparta de Cristo, ¿sabe qué es? Arrodillarse y clamarle a Dios que lo vuelva a traer con cuerdas de amor, como dice el libro de Amós, con cuerdas de amor. No crea que diciéndole hereje y diciéndole lobo rapaz lo va a traer a Cristo. Ore por él. Puede ser que no era, pero si era. Y está como el hijo pródigo. Ore y dígale, Señor, llévalo ahí cerquita de las algarrobas de los cerdos. Llévalo cerquita para que ahí entre en sí y vuelva. Y va a encontrar a un Dios que tiene los brazos abiertos para él. Entonces es imposible que como hermanos no tengamos ese mismo tipo de amor. Entonces te dejo la tarea como sacerdote esta semana. Recuerda cuántas personas han estado en esta congregación o amigos tuyos que se han apartado del Señor por una u otra razón, porque no eran creyentes o porque siendo creyentes se apartaron. Y oremos por ellos. ¿Les parece? Es más, hagámoslo ya. ¿Qué tal si ahí cierra sus ojos y recuerde a uno solo y clamen al Señor y dígale, Señor, pon el nombre ahí, de nuevo a ti, Señor. Hagamos ese ejercicio 2 minutos. Amén. ¿Y tú? ¿Piensas volver atrás? ¿No? ¿Están dudosos? ¿Piensan volver atrás? No. ¿Cómo despreciar al que es lo máximo, a Jesucristo, verdad? Imposible. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote en los cielos, no aquí en la tierra. Allí sentado a la derecha tuya, Padre. Un sumo sacerdote que intercede cada día por nosotros, que está pendiente de nosotros cada segundo de nuestra vida, que nos ama, que entregó su vida por nosotros, que no requirió de los sacrificios de un animal, sino que Él mismo entregó su sangre preciosa para comprarme a mí, que estaba vendido al pecado, Señor. Gracias porque ahora soy tu hijo. Y Señor, ayúdame a andar cada día íntimamente contigo, Padre. Que realmente, Señor, tú seas mi prioridad desde la mañana hasta la noche.
Gracias, Señor Jesús, porque por medio de ti tengo esta perfecta relación con el Padre. Gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos anima cada día a permanecer en Cristo y en el Padre cada día. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia. Queremos conocerte más, como lo cantamos, mucho más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Gracias. Bueno, aquí.